La vecindad parecía más tranquila de lo normal aquella tarde. El sol caía lentamente y la luz anaranjada teñía las paredes despintadas, como si fuesen heridas abiertas en la vieja construcción. El aire estaba cargado de una calma extraña, como el silencio previo a una tormenta. El chavo estaba sentado dentro de su barril, jugueteando con una tapa de refresco que había encontrado en la basura. «Qué bonita está esta tapita», murmuró, sonriendo. A lo lejos, don Ramón fumaba un cigarro recargado en la pared, con los ojos cansados, mientras observaba cómo ñoño seguía a su padre, el señor Barriga, que había llegado como siempre a cobrar la renta. «Ya sabe que no le voy a pagar, señor Barriga», dijo don Ramón, levantando las manos en señal de rendición. «Pero, don Ramón», replicó el cobrador, «siempre me dice lo mismo». El pequeño diálogo fue interrumpido por la risa chillona de Kiko, que salió corriendo de su casa con una pelota. Doña Florinda lo seguía de cerca, con un delantal manchado de harina. «Kiko, no juegues tan cerca de la escalera, mi tesoro, te puedes caer», le advirtió. El profesor Girafales apareció poco después, con un ramo de flores en la mano. El chavo se asomó desde su barril y sus ojos brillaron de curiosidad. «Vino a ver a doña Florinda», gritó Kiko, burlón. Todo parecía una tarde cualquiera en la vecindad. Pero la primera señal llegó cuando doña Clotilde, la bruja del 71, salió de su departamento con una expresión de miedo inusual. Algo anda mal», susurró mirando el cielo. «¿Qué pasó, doña Clotilde?», preguntó don Ramón, frunciendo el ceño. Ella no respondió de inmediato. Cerró los ojos y dijo con voz temblorosa: «Escuché un ruido horrible anoche. Como si algo se arrastrara cerca de mi ventana». «¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?». Los niños se miraron entre sí, confundidos. «¿De qué? ¿De qué?», repitió el chavo, imitando el sonido. «Eso suena a un trenecito», dijo Kiko, riendo. Pero la risa murió pronto. Doña Clotilde estaba pálida, y el profesor Girafales intervino con un gesto serio. «He oído historias de eso. En mis años de maestro. Se dice que en Japón hay un espíritu. Una mujer que fue cortada en dos por un tren. Desde entonces, arrastra la mitad de su cuerpo con las manos y el sonido que emite es... ¿De qué? ¿De qué? Dicen que si la escuchas. Está cerca. Muy cerca». El silencio cayó sobre todos. Incluso el viento pareció detenerse. El señor Barriga intentó romper la tensión. «Son supersticiones, leyendas extranjeras. Aquí no hay trenes». Pero doña Clotilde negó con la cabeza. «No importa que no haya trenes. Esos espíritus viajan donde haya miedo, donde puedan alimentarse». Esa noche, la vecindad se sintió diferente. Las luces de los focos parecían más débiles, las sombras más largas, y el eco de cada paso resonaba como si alguien más caminara al mismo tiempo. El chavo, con hambre como siempre, se había quedado rondando el patio cuando escuchó un sonido extraño proveniente del callejón. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz tímida. No hubo respuesta. Solo un sonido suave, repetitivo. «¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?». El niño retrocedió, con los ojos abiertos como platos. «Será mejor que me meta a mi barril», se dijo a sí mismo, temblando. Pero antes de hacerlo, vio una sombra. No era como las de siempre. Era alargada, torcida. Como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo. El miedo lo paralizó. Hasta que un grito rompió el silencio. Era ñoño. «Papá. Hay algo en el pasillo». Todos salieron corriendo. Don Ramón, doña Florinda, el profesor Girafales y hasta el mismo señor Barriga. El chavo señalaba con el dedo tembloroso hacia la entrada. Allí, entre las tinieblas, se distinguía una figura. Una mujer. O lo que parecía serlo. Desde la cintura hacia arriba, se arrastraba con una fuerza aterradora, sus manos golpeando el suelo al ritmo del eco. «¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?». El rostro estaba pálido, con una sonrisa retorcida y ojos completamente negros. La mitad inferior de su cuerpo. No estaba. «Dios mío. Es verdad», murmuró doña Clotilde, llevándose las manos al rostro. Kiko chilló, escondiéndose tras su madre. «Mamá, esa señora no tiene piernas». El profesor Girafales intentó mantener la calma, pero su voz temblaba. «Todos adentro, rápido».
Los vecinos corrieron hacia sus departamentos, tropezando, empujándose, desesperados. El chavo intentó entrar a su barril, pero don Ramón lo jaló de un brazo. No, chusma. Métete conmigo, rápido. La criatura avanzaba lentamente, pero cada golpe de sus manos contra el suelo retumbaba en los oídos de todos. Teque. 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 De pronto, la luz del patio parpadeó, y cuando volvió a encenderse, el ser ya estaba más cerca, demasiado cerca. Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes amarillentos y afilados. El señor Barriga gritó con todas sus fuerzas. No puede ser real. No puede ser real. Pero era real. Y había llegado a la vecindad. El silencio que cayó tras el grito del señor Barriga fue apenas interrumpido por ese sonido metálico, ese arrastre que perforaba la mente de todos. Teque. 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 La criatura se detuvo en el umbral del portón de la vecindad. La luz del farol parpadeaba sobre su rostro blanquecino, deformado, como si hubiera sido desgarrado por el acero de una locomotora. Sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. Doña Florinda, presa del pánico, abrazó a Kiko con fuerza. No la mires, tesoro. No la mires. Pero Kiko, con su curiosidad infantil, no pudo apartar la vista. Mamá. Se está viendo. Efectivamente, la sonrisa de la mujer partida se estiraba más y más, como si su boca fuera imposible de contener por un rostro humano. El sonido de sus dientes chocando entre sí era tan agudo que hizo que Ñoño se tapara los oídos llorando. El profesor Girafales, intentando mantener la calma, dio un paso al frente. Señora. Lo que sea que usted sea. No tiene nada que hacer aquí. Váyase. Un silencio sepulcral lo siguió. La criatura lo miró fijamente, ladeó la cabeza. Y de pronto desapareció. ¿Eh? ¿Dónde está? Preguntó don Ramón, mirando hacia todas partes. El corazón de los presentes latía con fuerza, unánime. El eco del silencio era insoportable. Hasta que, detrás de ellos, resonó otra vez el ruido. Teque. Teque. Todos giraron al mismo tiempo. La criatura estaba ahora dentro de la vecindad, justo en el centro del patio. Nadie había visto cómo había cruzado esa distancia. ¡Corran!, gritó doña Clotilde, con una voz desgarrada. El grupo se dispersó en todas direcciones. El señor Barriga arrastró a Ñoño hacia una de las escaleras, mientras doña Florinda jalaba a Kiko hacia su casa. Don Ramón empujó al chavo con brusquedad hacia la puerta de su departamento, que raramente mantenía abierta. El profesor Girafales, en cambio, se quedó paralizado. La figura avanzaba hacia él con un movimiento antinatural, cada arrastre de sus manos dejando un rastro de sangre oscura en el piso. «Muévase, profesor», gritó don Ramón. Pero era tarde. La criatura se abalanzó con una velocidad inhumana. Sus garras se clavaron en el cuello del profesor Girafales, arrancando un chorro de sangre que manchó la pared. ¡Ah, ah! Fue el único grito que alcanzó a emitir antes de desplomarse, convulsionando. Doña Florinda soltó un alarido desgarrador. Profesor Girafales. No. El patio se llenó del olor metálico de la sangre. El cuerpo del maestro yacía en el suelo, mientras el teque-teque se erguía sobre él, lamiendo con placer la sangre que le escurría por los dedos. El chavo, escondido detrás de la puerta de don Ramón, apenas podía respirar. «Señor Barriga, vámonos de aquí», gritó Ñoño, pero su padre estaba demasiado ocupado intentando cubrirle los ojos. Don Ramón sabía que quedarse disperso sería su final. Tragando saliva, tomó una decisión. Todos al cuarto de doña Clotilde. Es el más grande. Ella asintió de inmediato, aunque temblaba como nunca. Los vecinos corrieron, empujándose, tropezando con los escalones. Doña Florinda apenas podía arrastrar a Kiko, que lloraba desconsolado. El teque-teque levantó la cabeza. El rostro ensangrentado, sus labios convertidos en una mueca monstruosa. Teque. Teque. Y se lanzó tras ellos. El grupo logró entrar al departamento de doña Clotilde y cerrar la puerta, empujando muebles para bloquearla. Dentro, todos respiraban agitadamente, sudando, llorando, algunos en silencio absoluto. «Eso no es posible. Eso no puede existir», murmuraba el señor Barriga, desesperado. «Le dije que era real», replicó doña Clotilde con lágrimas en los ojos. «Esa cosa vino por nosotros.
De pronto, los golpes empezaron. Las paredes temblaban con cada impacto. El sonido de garras arrastrándose por la madera heló la sangre de todos. Teque. 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 El chavo, con la voz más baja que nunca, susurró. Nos va a encontrar. Siempre nos encuentra. Kiko estalló en sollozos. Mamá, tengo miedo. Quiero irme, mamá. Mi tesoro. Tranquilo. Intentaba calmarlo doña Florinda, aunque su propio rostro estaba desencajado. Don Ramón respiraba agitado. Cada vez que el monstruo golpeaba la puerta, parecía que los muebles iban a ceder. Y entonces, de pronto, cesaron los ruidos. Un silencio aterrador se apoderó del cuarto. Nadie se atrevía a moverse. Nadie quería ser el primero en hablar. Pasaron segundos que parecieron horas. Hasta que Ñoño, temblando, murmuró. Se fue. La respuesta llegó de inmediato. Una risa femenina, distorsionada, brotó desde dentro del cuarto. ¿Qué? El sonido venía del techo. Todos levantaron la vista al mismo tiempo, y allí estaba. La criatura, colgando boca abajo, su torso desmembrado retorciéndose, sus ojos brillando con un hambre indescriptible. El chavo gritó como nunca lo había hecho. Y el teque se lanzó hacia ellos. El grito del chavo retumbó en las paredes del departamento de doña Clotilde. La criatura se lanzó desde el techo como una fiera hambrienta, cayendo en medio del grupo. Su cuerpo desgarrado se contorsionaba con movimientos antinaturales, y su boca, que parecía abrirse más de lo posible, chasqueaba como una guillotina. ¡Ah! Chilló Kiko, intentando cubrirse el rostro. ¡Protéjanse!, gritó don Ramón, empujando al chavo hacia un rincón. El teque se abalanzó primero sobre el señor Barriga, quien trató de interponerse para cubrir a Ñoño. Con sus manos rechonchas intentó apartar al monstruo, pero este lo derribó fácilmente. Las garras de la criatura se hundieron en su abdomen, desgarrando carne y vísceras con una facilidad aterradora. ¡Papá!, chilló Ñoño, desesperado. El señor Barriga apenas pudo emitir un último quejido ahogado, mientras la sangre se desbordaba en el suelo. La criatura giró la cabeza hacia Ñoño, su rostro convertido en un rictus de hambre. Avanzó con rapidez, arrastrándose, y antes de que alguien pudiera detenerla, clavó sus garras en el niño. Un grito infantil cortó el aire, breve y desgarrador, hasta que fue silenciado por el crujido de huesos quebrándose. Doña Florinda se cubrió los ojos de terror, arrastrando a Kiko contra la pared. El niño lloraba histéricamente, repitiendo sin parar. No quiero morir. No quiero morir. Don Ramón, con el corazón palpitando en la garganta, tomó un palo de escoba que había en el cuarto. Oigan, chusma con patas. Venga contra mí. El teque levantó la cabeza ensangrentada, fijando su mirada en don Ramón. El hombre tragó saliva, temblando, pero no retrocedió. Sabía que si se quedaba paralizado, acabaría como los otros. El monstruo se lanzó contra él con una velocidad brutal. Don Ramón apenas logró esquivar, golpeando con la escoba el rostro de la criatura. El palo se astiló, pero sirvió para detenerla unos segundos. ¡Corran! ¡Salgan del cuarto!, gritó, abriendo un espacio para los demás. Doña Clotilde fue la primera en reaccionar. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, jaló a doña Florinda y a Kiko. El chavo salió tras ellos, tropezando, mientras don Ramón intentaba mantener a raya al monstruo. El teque rugió con un sonido gutural, arrancando el palo de las manos de don Ramón y arañándole el pecho. El hombre gritó de dolor, pero se las ingenió para lanzarse hacia la puerta y salir con los demás. Todos bajaron las escaleras a toda prisa, las pisadas resonando como tambores en la vecindad ahora teñida de rojo. El aire olía a óxido, a tripas, a muerte. El grupo llegó al patio central. El cuerpo del profesor Girafales seguía allí, en un charco de sangre que ahora se mezclaba con los restos del señor Barriga y Ñoño, arrastrados por la criatura en su frenesí. El silencio duró apenas un segundo. Teque. El sonido volvía a escucharse, cada vez más cerca. Doña Florinda abrazó a Kiko con desesperación. Ya no podemos huir. Nos va a atrapar de todas formas. Cállese, señora, gritó don Ramón, sudando. Si entra en pánico nos mata a todos más rápido.
Doña Clotilde, con los ojos vidriosos, murmuró algo que heló la sangre de todos. No podemos matarla. Solo podemos ofrecerle un sacrificio para que se calme. El chavo abrió los ojos sorprendido. ¿Un sacrificio? Kiko chilló de inmediato. No quiero ser el sacrificio, mami, no quiero. Doña Florinda lo apretó más fuerte. Jamás. Nadie tocará a mi hijo. Don Ramón se giró hacia doña Clotilde, con el rostro endurecido. ¿Está diciendo que tenemos que entregar a alguien? Ella bajó la cabeza, sin responder, pero el silencio fue más claro que 1000 palabras. En ese momento, las luces de los pasillos comenzaron a parpadear. Una corriente helada recorrió el patio. El eco del teque rebotaba en las paredes como si viniera de todas partes a la vez. Se está burlando de nosotros, gritó don Ramón. La criatura apareció de nuevo, arrastrándose desde el portón. Su torso sangriento dejaba un rastro viscoso sobre el suelo, sus garras extendidas y su sonrisa imposible iluminada por el reflejo de las lámparas. El chavo retrocedió temblando. Yo no quiero morir. Pero si tengo que quedarme para que los demás vivan. Cállate, menso. Le gritó don Ramón, sacudiéndolo del hombro. Nadie se queda atrás. El monstruo avanzaba cada vez más rápido. Las manos golpeaban el suelo con un ritmo que ya parecía un corazón monstruoso latiendo. Teque. Los vecinos se agruparon en un rincón del patio. La criatura estaba a metros de ellos, la boca abierta, babeando sangre. Y entonces, doña Clotilde dio un paso al frente. Llévame a mí. Todos se quedaron en silencio. Bruja, no sea loca, gritó don Ramón. Pero ella ya estaba caminando hacia el monstruo. El teque se detuvo un instante, como si analizara la ofrenda. Su sonrisa se ensanchó. Doña Clotilde extendió los brazos, resignada. Si me llevas a mí, déjalos vivir. El monstruo rugió con una risa distorsionada y se lanzó sobre ella. El sonido de huesos quebrándose y carne desgarrándose inundó el aire. La mujer gritó una sola vez antes de que la criatura le arrancara el rostro de un zarpazo. El patio entero se cubrió de sangre caliente. Doña Florinda cayó de rodillas, abrazando a Kiko. El chavo lloraba desconsolado. Don Ramón apretaba los dientes, con lágrimas en los ojos. La criatura devoraba a doña Clotilde, pero cuando terminó, volvió a girarse hacia ellos. No se detendría. No se saciaba. Teque. El cuerpo destrozado de doña Clotilde seguía siendo devorado por la criatura. La sangre se deslizaba por las baldosas del patio, tiñendo los zapatos de los sobrevivientes. El silencio estaba roto únicamente por el sonido de los huesos triturados entre los dientes del monstruo. Don Ramón apretaba los puños con impotencia. Se sacrificó. Y ni así paró. El chavo lloraba en silencio, temblando dentro del rincón donde se escondía. Sus sollozos apenas podían contenerse, y Kiko, abrazado por doña Florinda, no dejaba de repetir. Nos va a matar, nos va a matar, nos va a matar. El monstruo levantó la cabeza, su rostro manchado de carne y vísceras, y los miró fijamente. La sonrisa imposible regresó. Teque. Don Ramón respiró hondo, buscando fuerzas donde no las había. Tenemos que salir de aquí. Si nos quedamos en la vecindad, estamos muertos. ¿Y hacia dónde quiere ir?, replicó doña Florinda, histérica. Si está afuera esperándonos también. Pues lo enfrentamos. Antes de que nos alcance uno por uno. El chavo levantó la mirada con miedo. ¿Y si corremos todos juntos? Tal vez se confunda. La criatura comenzó a avanzar otra vez, arrastrándose con un ritmo cada vez más acelerado. El suelo vibraba con cada golpe de sus manos. Don Ramón gritó. Ahora. Corran al portón. Los sobrevivientes corrieron, resbalando en la sangre que cubría el piso. El chavo casi cayó, pero don Ramón lo jaló del brazo. Kiko gritaba sin parar, y doña Florinda apenas podía cargarlo. El monstruo aceleró tras ellos, sus manos golpeando más fuerte, más rápido. Teque. Llegaron al portón de la vecindad, pero estaba cerrado con candado. No. Está cerrado. Chilló doña Florinda. Don Ramón maldijo, golpeando con los puños. Dios maldito.
Alguien tiene que tener una llave. El teque-teque ya estaba a unos metros. La respiración de la criatura era un rugido distorsionado que helaba la piel. El chavo, con lágrimas en los ojos, gritó. La azotea. Podemos subir a la azotea. Sin pensarlo dos veces, don Ramón lo empujó hacia las escaleras de servicio. Vamos, suban. Rápido. Todos corrieron hacia arriba, escuchando cómo la criatura destrozaba las paredes con sus garras detrás de ellos. El eco del teque-teque retumbaba como martillazos en sus cerebros. Llegaron jadeando a la azotea. La noche estaba oscura, sin luna, y el aire helado les golpeaba el rostro. Desde allí, podían ver la ciudad extendiéndose, indiferente, ajena a la masacre que ocurría en ese rincón olvidado. Por unos segundos, pensaron que estaban a salvo. Pero el silencio volvió. Un silencio que pesaba como plomo. El chavo, con el corazón en la garganta, susurró. ¿Se fue? La respuesta fue inmediata. Un chillido agudo que provenía de abajo, como el alarido de un tren fantasma. La criatura subía por las paredes de la vecindad, clavando sus garras en el concreto. Don Ramón retrocedió con los ojos desorbitados. No puede ser. No puede trepar así. Doña Florinda se arrodilló, abrazando a Kiko con desesperación. Ya no hay escapatoria. El monstruo apareció por el borde de la azotea, arrastrándose con un impulso imposible, sus garras arañando el piso de cemento. La sonrisa de su rostro ensangrentado brillaba bajo la luz de un foco parpadeante. ¿Teque? 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 El chavo gritó, cubriéndose el rostro. Don Ramón, con los ojos llenos de lágrimas, se plantó frente a la criatura, con un pedazo de tubo oxidado que había encontrado tirado. Si me vas a matar, maldita, me vas a tener que ganar primero. El monstruo se lanzó contra él. Don Ramón apenas alcanzó a clavar el tubo en su boca deformada, atravesando parte de la mandíbula. El chillido que emitió fue ensordecedor, un sonido agudo y metálico que casi los dejó sordos. Pero la criatura, lejos de morir, arrancó el tubo con violencia y lo lanzó lejos. Luego, de un zarpazo, abrió el abdomen de don Ramón, haciendo que la sangre brotara como una fuente. ¡No! Gritó el chavo, viendo cómo su amigo caía de rodillas, con las manos intentando contener sus entrañas. Don Ramón, antes de desplomarse, alcanzó a mirar al chavo y murmuró con la voz rota. Cuida tu barril, chavo. Y cayó, muerto. El monstruo se giró hacia los demás. Doña Florinda gritaba, histérica, mientras Kiko no dejaba de llorar. El chavo retrocedió, temblando, con el corazón a punto de estallar. El teque-teque avanzó lentamente hacia ellos, dejando tras de sí el cadáver de don Ramón. ¿Teque? ¿Teque? No quedaba duda. La masacre apenas estaba comenzando. El cuerpo de don Ramón quedó inerte en el suelo de la azotea, sus ojos abiertos hacia el cielo oscuro, mientras la sangre formaba un charco a su alrededor. El silencio fue breve. Muy breve. El teque-teque giró la cabeza, su sonrisa deformada manchada con los restos del hombre. El sonido metálico volvió a llenar el aire. Teque. 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 El chavo sollozaba, con la espalda pegada a la pared, incapaz de apartar la vista del cadáver de don Ramón. No. No, no, no. No puede estar muerto. Él no puede estar muerto. Murmuraba entre lágrimas. Doña Florinda abrazaba a Kiko con fuerza, temblando. El niño lloraba con jipidos, con la voz entrecortada. Mami, tengo miedo. No quiero morir. No quiero morir. Tranquilo, tesoro, yo te protegeré, dijo ella, aunque su voz era más un sollozo que una promesa. El monstruo avanzó lentamente hacia ellos. Sus manos se arrastraban dejando marcas profundas en el cemento de la azotea, como si fueran cuchillas que cortaban la piedra. Doña Florinda, con un impulso de desesperación, tomó un ladrillo suelto y lo arrojó contra la criatura. El proyectil impactó en su rostro, pero solo logró hacer que su sonrisa se torciera aún más. «Huyan, maldita sea», gritó ella, empujando al chavo hacia la escalera de servicio. «Pero doña Florinda», balbuceó él, sin querer dejarla atrás. «Vete, chavo. Corre, antes de que sea tarde». El chavo dudó, pero sus pies empezaron a moverse por instinto. Bajó unos escalones, aunque su corazón se rompía con cada paso. El teque-teque se lanzó sobre doña Florinda y Kiko con un rugido distorsionado.
Ella empujó a su hijo detrás de sí, extendiendo los brazos para protegerlo. No te lo llevarás. No te llevarás a mi hijo. La criatura se abalanzó con violencia. De un solo zarpazo, le abrió el torso de lado a lado, haciendo que su sangre salpicara como una lluvia caliente. Doña Florinda gritó desgarradoramente, cayendo de rodillas, mientras sus entrañas se deslizaban por la azotea. «¡Mamá!», chilló Kiko, histérico, viendo cómo su madre se desplomaba frente a él. El teque-teque, sin piedad, giró su atención hacia el niño. Avanzó lentamente, disfrutando del terror que emanaba de Kiko. El niño intentó retroceder, pero estaba acorralado contra el borde de la azotea. «No, no, no. Mamá, ayúdame, mamá», gritaba, aunque su madre ya no podía responder. El monstruo levantó sus garras y, con una sonrisa antinatural, las hundió en el pecho de Kiko. El sonido de huesos quebrándose y el alarido del niño resonaron por toda la vecindad. El chavo, desde la escalera, miró la escena con los ojos desorbitados, paralizado. «Kiko». La criatura levantó al niño por el torso, desgarrándolo en dos mitades sangrientas que arrojó al suelo como si fueran juguetes rotos. La sangre chorreó hasta el borde de la azotea, cayendo en gotas sobre el patio de abajo. El monstruo, bañado en vísceras, volvió su mirada hacia el chavo. Sus ojos negros parecían crecer en la oscuridad, y su sonrisa imposible se abrió aún más, mostrando hileras interminables de dientes. «Teque. Teque». El chavo retrocedió, tropezando en los escalones, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ya no había nadie más. Todos habían muerto. El profesor Girafales, el señor Barriga, Ñoño, doña Clotilde, don Ramón, doña Florinda y Kiko. Todos. Él era el único sobreviviente. El último. Bajó corriendo las escaleras, con el eco del monstruo siguiéndolo cada vez más cerca. El ruido del arrastre metálico resonaba como si el mismísimo tren del infierno lo persiguiera. Llegó jadeando al patio, donde los cadáveres de sus vecinos y amigos yacían esparcidos, mutilados. El aire estaba saturado de olor a sangre y muerte. El chavo cayó de rodillas, sollozando. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? No hicimos nada. El sonido volvió. Teque. 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 El monstruo descendía de la azotea, arrastrándose por las paredes como una araña sin piernas, acercándose al centro del patio. Su sonrisa brillaba bajo la luz mortecina de los focos. El chavo, entre lágrimas, miró hacia su barril. Su único refugio. El único lugar que alguna vez había sentido como suyo. Se levantó tambaleante y corrió hacia él. Se metió dentro, tapándose la cabeza, llorando sin control. «Aquí no me va a encontrar. Aquí no me va a encontrar». Pero el sonido se hizo más fuerte. Más cercano. Teque. 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 El barril empezó a sacudirse, como si algo lo golpeara desde afuera. El chavo gritó desesperado. El monstruo estaba justo ahí. El barril temblaba con cada golpe. Desde dentro, el chavo se encogía lo más que podía, apretando los ojos con fuerza, llorando en silencio. Afuera, el eco del monstruo retumbaba como si estuviera dentro de su cabeza. Teque. 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 El niño respiraba entrecortado. Su corazón palpitaba tan rápido que parecía que iba a romperle el pecho. «Aquí no me va a encontrar. Aquí no me va a encontrar», repetía, como un mantra inútil. De pronto, todo quedó en silencio. Un silencio tan absoluto que se escuchaban las gotas de sangre cayendo desde la azotea hacia el patio. El chavo abrió lentamente los ojos dentro del barril. Tal vez la criatura se había ido. Tal vez el sacrificio de todos los demás había servido para salvarlo. Pero entonces, algo helado rozó su pierna. El niño miró hacia abajo y vio, entre las rendijas de la madera, un ojo negro y brillante que lo observaba desde fuera. Teque. El barril se volcó de golpe, rodando por el patio. El chavo gritó, atrapado dentro, mientras el mundo giraba en una espiral de madera, sangre y terror. Cuando el barril se detuvo, él salió rodando, golpeándose contra el suelo. Se levantó tambaleando, con el rostro lleno de lágrimas y polvo. Y allí estaba. El teque-teque lo esperaba en el centro del patio, rodeado por los cadáveres de todos los demás. Su sonrisa ensangrentada se abrió más y más. Sus garras goteaban restos de carne.
El chavo retrocedió, tropezando con los cuerpos de don Ramón y doña Florinda. No. Por favor. No. Suplicó con la voz rota. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Respondió el monstruo, arrastrándose hacia él. El niño cayó de espaldas, y la criatura se lanzó encima. El chavo gritó con todas sus fuerzas, pero nadie podía escucharlo. Nadie quedaba vivo. Las garras atravesaron su pecho, hundiéndose hasta el corazón. El sonido de huesos partiéndose llenó el aire, seguido por un chorro de sangre que manchó las paredes despintadas de la vecindad. El chavo intentó respirar, pero solo brotó sangre de su boca. Su mirada se nubló, sus manitas débiles intentaron apartar al monstruo, pero no había fuerza suficiente. El teque-teque lo levantó en el aire, desgarrándolo lentamente, disfrutando de cada crujido, de cada espasmo de dolor. El niño lanzó un último sollozo antes de que su cuerpo se partiera en dos, como los demás. Los pedazos cayeron al suelo con un sonido húmedo. La vecindad quedó en silencio. No quedaba nadie. Solo cadáveres mutilados, charcos de sangre, y las paredes empapadas de vísceras. La criatura se arrastró hacia el portón, dejando un rastro oscuro tras de sí. Y antes de desaparecer en la noche, su voz resonó una vez más, como el silbido de un tren que nunca se detiene. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Y entonces, nada. Solo el vacío. La vecindad había muerto. Para siempre. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.